Cordial bienvenida, apreciados estudiantes, a este encuentro de webconferencia de la unidad 1, tarea 1. Esta noche me acompaña en el chat el profesor Pablo Emilio Fierro. Entonces, todas sus preguntas pues las van planteando en el chat y el profe estará ahí dispuesto a contestarle todas las inquietudes. Yo voy a dirigir esta webconferencia. Mi nombre es Angélica Milena Barrios. Y silenciamos los micrófonos pues para no tener interrupción. Al final vamos a abrir espacio para aclarar todas las dudas y preguntas que tengan con respecto a la tarea 1, aritmética analítica. Bueno, para iniciar, vamos a hacer algunas orientaciones sobre la tarea 1. Posteriormente, vamos a tratar los temas aritmético-analíticos correspondientes a la unidad que estamos trabajando y finalizamos con el desarrollo de los ejercicios. A manera de ejemplo. Listo. Para recordarles lo que ya vimos en la web anterior y lo que está en la guía. Esta actividad inició el 22 de febrero y finaliza el 14 de marzo, así que todavía tenemos tiempito para poder desarrollarla. Tiene una valoración de 100 puntos sobre el curso. Es una actividad individual y debe entregarse en formato Word, teniendo en cuenta la plantilla que se le subió a los foros y que está en el campus virtual. Esta plantilla ya tiene toda la base para que ustedes puedan realizar la actividad. En el foro de la actividad que lo encuentran, en el entorno de aprendizaje van a encontrar un video instructivo donde la profe nos indica cómo se hace el desarrollo de la tarea y van a encontrar unos pasos. Por favor, es importante que realicen lectura comprensiva de este foro para que podamos avanzar y puedan comprender cómo se desarrolla cada una de las tareas del curso. Importante, también van a encontrar en los foros del curso y en el foro de noticias el Padlet. Este Padlet se les va a publicar videos cortos de cómo desarrollar cada una de los ejercicios y también van a encontrar las grabaciones de la webconferencia. Como pueden ver en este momento, pues solamente tenemos las grabaciones, pero en el transcurso de esta semana, pues se les va a publicar videitos de apoyo para que ustedes puedan desarrollar las actividades. La webconferencia, la tarea 1 que se realizó la semana pasada, ya está publicada. También es importante, sus profes ya les han compartido el canal de WhatsApp. Entonces, es importante que se unan a este canal porque allí se da información importante sobre el proceso del curso. Bueno, esta actividad cuenta con 4 ejercicios. Los primeros 3 ejercicios es para desarrollar. Este incluye temas de sistema de numeración, proporcionalidad y sistema de medida. En cada uno de estos ejercicios ustedes van a encontrar la letra N, como ya se les ha indicado en la guía. Esa letra ustedes la van a reemplazar por su dígito de documento y entonces ese número se convertirá ese dígito de ustedes va a ser un complemento para completar ese ejercicio que van a desarrollar. Y el último ejercicio, que es el ejercicio 4, es un video explicando un solo de los ejercicios que encuentren en la guía de actividades, con el que ustedes se sientan más cómodos. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? No, profe. Estamos viendo este, profe. Profe, bueno, cuando cualquier cosa, si se me va la presentación, me avisa para Listo, profe, yo, tranquila. Muy bien. porque no veo el chat. Profe, ¿me confirma? Listo, profe, ahora sí. Ok. Bueno, como les comentaba, entonces, para el primer ejercicio vamos a trabajar 3 temas fundamentales. El del mínimo común múltiplo, temas de intervalos y notación, y se va a trabajar la simplificación de expresiones aritméticas. Para esto es importante que ustedes tengan conocimiento sobre las propiedades de la potenciación y de la radicación. Entonces, vamos
ya adentrarnos un poquito a los temas. El primer ejercicio, sistemas de numeración, vamos a trabajar lo referente al mínimo común múltiplo. Aquí ustedes van a encontrar el menor múltiplo de dos números o más distintos de 0. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a descomponer cada uno de esos números en productos de factores primos, teniendo en cuenta que lo vamos a hacer para los fraccionarios, ya sean de sumas o de restas. Entonces, otra cosa, jóvenes, importante que tienen que tener en cuenta, que para este ejercicio ustedes deben de recordar las diferentes operaciones de los fraccionarios, cómo se realizan. Entonces nos podemos ir a hacer un recorderis de todo eso que ya conocemos, cómo se resuelve la multiplicación de fraccionarios, la división, la suma y la resta. Es importante porque muchos tienden a confundirse y pues lo realizan de manera incorrecta. Entonces, la multiplicación, recordemos que siempre vamos a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, y ahí vamos a tener el resultado, lo vamos a hacer de manera directa. Mientras que en la división de fraccionarios lo vamos a hacer la multiplicación en cruz para obtener el resultado. Por su parte, en la suma o en la resta, si tenemos diferente denominador, vamos a hacer la multiplicación en cruz y el valor del denominador lo vamos a multiplicar de manera directa. Sumamos lo que multiplicamos y nos da como resultado el fraccionario, ya la suma de este fraccionario o la resta. Y cuando tenemos igual denominador, simplemente colocamos el valor y realizamos la operación que se indique, ya sea suma o resta. En este caso sería 2 más 3, 5. Entonces, es un temita muy sencillo, pero que ustedes no se pueden descuidar y deben tenerlo en cuenta para poder resolver el ejercicio número 1. Entonces, vamos con un ejemplo, como en la webconferencia anterior, el profe ya nos explicó la temática, entonces vámonos con un ejemplo puntual para que ustedes tengan claridad de cómo se realiza. Entonces, resuelve la siguiente operación usando el mínimo común múltiplo y simplificando al máximo la expresión. Entonces, tenemos esta operación y tal como lo indica en la guía, van a encontrar la letra N. Entonces, este es un ejemplo muy similar al que ustedes tienen. ¿Qué voy a hacer yo con esa N? Lo voy a reemplazar. No voy a multiplicar, a reemplazar. Y se me va a convertir en un número entero. Entonces, este 1 se me convierte en 11 y este 1 por aquí también se me convierte en 11. Aquí estoy trabajando con el dígito número 1. Si usted tiene el 2, el 3, ya cambia. Listo. Entonces, lo que vamos a trabajar primero es 11 cuartos más 126 sobre 24, todo esto elevado a la 2, y esa expresión lo vamos a dividir sobre 11 entre 5, división de fraccionario de 12 sobre 4. Lo primero que tenemos que hacer y que es muy importante es recordar los números primos, porque para esto lo vamos a resolver. Esta operación ustedes la pueden resolver de diferentes maneras, pero ojo, el ejercicio les pide que lo hagamos con este método, con el mínimo común múltiplo. Entonces no lo podemos hacer como una suma de fraccionarios, sino aplicando este mínimo común múltiplo. ¿A qué lo vamos a aplicar? Al numerador, porque el numerador es una suma y ahí es donde se aplica esta operación. Entonces, tomamos el numerador, lo voy a colocar por aquí apartico para que ustedes lo tengan presente y vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores, es decir, del 4 y del 24. Entonces vamos a recordar esos números primos y vamos a empezar a trabajar. ¿Qué voy a encontrar? El mínimo múltiplo de cada uno de estos números. Entonces, yo lo que tengo que hacer es buscar un número en que yo pueda dividir, es decir, 2, como es un número par, entonces estos pares tienen mitad y el 2 es mi primer número primo. El siguiente es el 3, el 5 y así vamos a ir trabajando con cada uno dependiendo pues la operación que tengamos. Entonces aquí encontramos que el 2 que divide al 4, 4 entre 2 es 2. Y 24 entre 2 es 12. Entonces colocamos el valor acá, lo colocamos acá. Todavía
podemos seguir operando porque son dos números pares todavía. Se puede seguir simplificando. Entonces, mitad de 12, 6 y mitad de 2, 1. Y aquí cuando tenemos el 1 quiere decir que ya encontramos todos los múltiplos de 4, pero todavía no hemos encontrado todos los múltiplos de 24. Entonces seguimos operando. Mitad de 2, mitad de 6 es el 3. Y como ya el 3 no tiene mitad, entonces yo me voy al siguiente número primo, que en este caso sería el 3 que aplica. Tercera de 3, 1. Y es así como yo encuentro que el mínimo común múltiplo entre 4 y 24 es 24. ¿Por qué? Porque yo voy a multiplicar 2 por 2 por 2 por 3. Cuando yo realizo esta operación, yo lo encuentro que este es el común entre estos dos denominadores. Listo. Cuando yo tengo ya ese denominador, entonces voy a empezar la operación. ¿Y cómo lo voy a trabajar? Me traigo este valor, me lo traigo para acá porque este es el que voy a empezar a operar teniendo en cuenta que ya encontré mi mínimo común múltiplo, que es el 24. Ubico el 24 en el denominador. Entonces yo voy a hacer 24 entre 4, 6. Voy a dividirlo. Esta es una manera. Hay otras maneras que ustedes lo pueden realizar. ¿Listo? 24 entre 24, 6. Ese 6 lo voy a multiplicar por 11 y me va a dar como resultado el primer término que sería 66. Ahora, para resolver acá 24 entre 24, estamos dividiendo 1. Ese 1 lo voy a multiplicar por el numerador y me da como resultado 126. Otra manera en que lo pueden hacer, de pronto sí, para que no se les olvide. Vamos a buscar un número que multiplicado por 4 me dé 24, el denominador, porque la idea es que este 24, que es el mínimo común múltiplo, me quede aquí solito. Entonces, un número que multiplicado por 4 me dé 24 es 6. Y como yo voy a operar por un 6 acá arriba debo hacer la misma operación. Entonces, el 11 también lo voy a multiplicar por 6. Y un número que multiplicado por 24 me dé 24 es el 1. Quiere decir que arriba también debo multiplicar con 1 para no alterar la operación. Y si se dan cuenta, 11 por 6, 66, y 126 por 1, 126. De cualquier manera que lo hagan, pues van a tener el mismo resultado. Suma, ¿por qué suma? Porque estamos trabajando una suma. Si aquí ustedes tienen una resta, entonces ya aquí restamos. ¿Listo? Realizamos la suma y nos da este valor como resultado, 192. Y el 24 queda igual. Ojo, en este momento, si ustedes se dieron cuenta, solamente trabajé la parte interior de mi operación, ¿cierto? De este fraccionario. No toqué el exponente. Entonces, ahora aquí, como ya fuimos de lo más sencillo, ahora vamos así a trabajar el exponente. ¿Listo? Entonces tengo este 192 elevado a la 2, me da como resultado 36.864. Y 24 por 24 me da como resultado 576. Entonces, de esta manera lo vamos a hacer. Encontramos primero el mínimo común múltiplo de nuestro numerador. Luego que ya encontramos este resultado, realizamos la operación para resolverlo, porque ya tenemos el 24, falta resolverlo, y posteriormente, como toda esta expresión está elevada al cuadrado, pues yo tengo que resolver ese cuadrado. Y me da como resultado esto. ¿Ese resultado a qué corresponde? Corresponde toda la parte del numerador, toda esta parte me da como resultado eso, es igual. Ahora, el ejercicio también me dice que yo tengo aquí una división de fraccionario. Entonces, tengo que resolver primero esa división, ya que encontré el numerador. Entonces, ahora, el denominador, recuerden que yo ahorita les comenté que la división de fraccionario la vamos a realizar en cruz. Entonces, aquí tenemos 11 por 4 y 5 por 12, como se muestra acá.
esto me da este resultado. ¿Listo? Cuando ya yo tengo estos dos resultados, esto que corresponde al numerador y este que es el resultado del denominador, entonces yo ahí sí empiezo a realizar la operación completa, porque ¿qué me dicen? Que debo realizar esta suma sobre esta división. Ya, ¿en qué resumo esto? Acá. Entonces, tengo el valor del numerador y tengo el valor del denominador de este lado. Ahora, aquí voy a aplicar algo que ya ustedes conocen o que han trabajado anteriormente, que es la ley de los extremos y medio o ley de la oreja, que me dice que yo debo multiplicar los extremos y los medios, tal como se muestra aquí en el ejercicio. Realizo la multiplicación y me da como resultado este valor. Realizo la multiplicación de los medios y me da como resultado este valor. Y recuerden que el ejercicio también les indica que deben simplificar al máximo la expresión. ¿Y qué significa simplificar? Que esta expresión la vamos a reducir tanto como podamos. Es decir, tengo dos números pares, yo estos números los voy a dividir entre dos, pero ojo, si yo reduzco arriba o divido entre un valor abajo, debo hacerlo por el mismo valor, tanto numerador como denominador. ¿Listo? Entonces nosotros empezamos a dividir, a sacarle mitad, quinta, lo que encontremos hasta encontrar pues la expresión más pequeña. Otra manera de simplificar, que de pronto es más sencilla para ustedes, es que pueden dividir el numerador entre el denominador y va a tener un resultado con decimales. También es válido. De la manera en como ustedes lo realizan, pues es válido para la actividad. El segundo ejercicio que corresponde al ejercicio 1, valga la redundancia, es el segundo ítem. Vamos a trabajar lo correspondiente a notación e intervalos. Entonces, aquí ustedes deben tener claridad que un intervalo es un conjunto de los números reales comprendido entre dos valores específicos. Los intervalos se representan con paréntesis o con colchetes. Los paréntesis me indica que es un intervalo abierto y los corchetes me indican que es un intervalo cerrado. ¿Qué indican los paréntesis también? Cuando me dicen que es un intervalo abierto, que el valor que tengamos ahí no está incluido, mientras que cuando es un intervalo cerrado sí está incluido dentro del conjunto. Entonces, el ejercicio que nos pide primero que identifiquemos el tipo de intervalo que van a graficar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el nombre del intervalo? Abierto, cerrado, semiabierto, es cuando tenemos paréntesis y colchete, o semicerrado, cuando tenemos inicialmente el colchete y luego el paréntesis. Nos dice que expresemos eso en desigualdad. Entonces, aquí es donde ustedes necesitan de pronto indagar un poco más en las referencias bibliográficas que tiene el campus virtual o diferentes referencias que encuentren en internet y encontrar cómo se realiza la desigualdad teniendo en cuenta el intervalo que se les da en el ejercicio. ¿Listo? Y finalmente también nos dice que tienen que graficarlo. Entonces, de esta manera los vamos a graficar. Un ejemplo claro es este que tenemos aquí. Nos dice, representa el intervalo menos 1n, 12 sextos en una recta y en desigualdad. Entonces, nos están pidiendo dos maneras de representarlo, en recta y en desigualdad. Entonces, lo primero es reemplazar la n, que ya ustedes saben. En este caso sería el 11 porque estamos trabajando con el dígito 1. Y este intervalo se me convierte en menos 11. Y para efectos de gráfica, yo simplifico este 12 sexto, 12 entre 6 me queda en 2. Entonces, siempre es importante que ustedes lo simplifiquen. Luego, me dice que yo lo tengo que identificar en desigualdad. Entonces, yo me voy, primero es un intervalo semiabierto. Y acá me dice en mi investigación que el intervalo semiabierto siempre lo voy a graficar menor, el valor de A menor que X
y X a su vez es menor que B. ¿Listo? Entonces, acá lo tengo, menos 11, que sería el valor de A, menor de X y menor que 2. La gráfica. Esta gráfica ustedes la pueden hacer en GeoGebra, la pueden hacer con las gráficas de Word, con las formas, la pueden hacer a mano, pegarla ahí, pero preferiblemente que utilicen GeoGebra. Listo. ¿Cómo grafico? Hay dos maneras. Una, colocando lo que me indica el ejercicio. En este caso, que es un intervalo semiabierto, coloco paréntesis en el menos 11, si se dan cuenta, no está incluido, y coloco corchete en el 2, y el 2 sí está incluido dentro de este subconjunto. La otra manera es que si no quieren colocar paréntesis, los podemos representar con círculo. Un círculo relleno significa un intervalo cerrado o representa el corchete, y un círculo vacío o un círculo blanco representa el paréntesis o el intervalo abierto. Entonces ya ustedes, como se muestra acá abajo, pueden tomar la gráfica de GeoGebra y luego colocar ustedes sus puntos ahí de manera manual, con pen o como ustedes más se les facilite. El tercer ejercicio de esta tarea, ustedes deben investigar y apropiarse de toda la temática de potenciación y radicación. Entonces, ustedes en la web van a encontrar muchas referencias sobre cuáles son las propiedades de la potencia. Aquí me dicen los nombres y algunas propiedades. ¿Qué tengo que hacer yo con mi ejercicio número 3, el ítem 3 del ejercicio 1? Yo tengo que identificar qué propiedad aplica para ese ejercicio y empezar a resolver. Lo mismo con las propiedades de la radicación o de la raíz. Yo tengo que identificar en mi ejercicio cuál de estas propiedades, raíz de una raíz, raíz de una potencia, raíz de un cociente. Teniendo en cuenta la expresión simbólica, yo identifico con cuál puedo iniciar la solución de esa expresión algebraica que tengo en el ítem número 3 del ejercicio 1. Entonces, vámonos con un ejemplo como para que ustedes tengan mayor claridad al respecto. Tenemos el siguiente ejercicio. Siempre me gusta colocarles la N y recordarles como para que no se les olvide que la N hace parte del número, entonces lo convierte en un entero al momento de reemplazar. En este caso yo reemplacé por el dígito número 2. ¿Listo? Entonces tenemos esta expresión. ¿Qué voy a hacer yo? Primero voy a identificar por término, es decir, ustedes van a resolver primero este término, luego resuelven otro término de toda la expresión y luego resuelven otro y otro. ¿Listo? Vamos a ir resolviendo término por término y al final pues ya hacemos las operaciones de suma o resta que se nos indique y así les va a quedar a ustedes mucho más fácil la solución de cada ejercicio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a identificar, teniendo en cuenta las leyes de la potenciación y radicación, cuál voy a aplicar. Entonces, en este primer término, yo logro identificar que la ley a aplicar es la de inversa. ¿Listo? Sí. Exponente de exponente negativo. Entonces, cuando yo tengo un exponente negativo, que sería 2 a la menos 12, ¿cómo lo resuelvo? Esa ley en la potenciación me lo está indicando. ¿Cómo lo voy a resolver? Esto queda igual a 1 sobre la base elevado al exponente. Entonces, de esa manera, ustedes van a ir identificando en cada uno de los términos y vamos a empezar a resolver. Luego, ¿qué realizo aquí? Yo realizo las operaciones que me indican en este ejercicio. En este caso, 8 menos 12 más 9 menos 2. Siempre empezamos trabajando lo que está dentro del paréntesis y luego resolvemos lo que está por fuera. Cuando yo realizo esta operación, me queda como resultado el 3. Y lo dejo elevado a la 2 porque no lo he tocado, todavía no he resuelto esa parte. Posteriormente, este valor voy a identificar qué ley. Aquí me dice que es la potencia de una potencia, la raíz de una raíz.
Entonces yo tengo que empezar a resolverlo aplicando la propiedad de raíz de una raíz. Y aquí tengo fracciones de igual base. Entonces esto me dice que es potencia de igual base. ¿Y qué me dice la ley? Que dejo la misma base y resto los exponentes. En este caso serían 8 y 6. Mire que aquí está indicado, no está resuelto. Este lo dejé aquí indicado para trabajarlo ahorita. Entonces, aquí ya bajo el valor que todavía no lo he resuelto de la primera expresión, el segundo término lo dejo ahí quieto y empiezo a resolver raíz de una raíz. ¿Qué me dice? Que yo para resolverlo debo multiplicar esta raíz por esta, es decir, 4 y aquí como no tengo nada es un 2. ¿Listo? Entonces 4 por 2, 8 y me queda el valor. Y todo eso que elevado al cuadrado, no he tocado. Aquí realizo la operación. Entonces, a medida que ustedes van avanzando, van a ir resolviendo cada uno de los términos. Entonces, ya yo aquí decido resolver cuánto es 2 elevado a la 12. Me da como resultado 4096. Esto aquí no lo resuelvo, pero ya ustedes saben que 3 elevado a la 3 da como resultado 9. Al resolver esta expresión, o sea, la raíz octava de 256 me da como resultado 2. Y luego aplico otra ley de la potenciación y multiplico los exponentes. Y me queda el 3 elevado a la 4. Posteriormente, resuelvo cada uno de los valores ya que tengo esos términos un poco simplificados, los voy a resolver teniendo en cuenta los exponentes. Y como esto es una fracción, entonces vamos a hacer suma de fracción. Entonces, cuando ustedes no tienen valor aquí, entonces todo esto se convierte en un 1. Resuelvo la expresión teniendo en cuenta que la suma de fraccionarios y al final voy a obtener este resultado. Entonces siempre es importante, muchachos, que ustedes estudien y se apropien de todas las leyes de la potenciación y de la radicación para este ejercicio. Y lo vamos resolviendo paso a paso. Esta actividad también van a encontrar en el ejercicio 2 sobre proporcionalidad. Aquí van a encontrar ustedes 2 ítems a resolver. Ya sabemos que vamos a trabajar una proporcionalidad directa. Es importante también que ustedes estén revisando en la unidad, en el entorno de aprendizaje, todo el material bibliográfico donde se explican cada uno de estos ejercicios o los libros de consulta que ustedes deseen. Bueno, en cuanto a la proporcionalidad, ya sabemos, como lo explicamos en la web anterior, acá ustedes van a tener 2 cantidades y en la medida que uno aumenta, la otra también aumenta. O en la medida que una cantidad disminuye, la otra también disminuye. Entonces, en este caso, ustedes la van a identificar. ¿A través de qué? A través de ejercicios. Entonces, en la relación de proporcionalidad, ustedes siempre van a encontrar 2 magnitudes. Más cantidad del primer valor van a tener más cantidad del segundo valor. O a menos cantidad de la primera magnitud van a tener más cantidad de la segunda. Entonces tenemos un ejemplo aquí donde nos dice que un automóvil recorre 200 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Entonces, primero tenemos que identificar lo que nos dice el ejercicio. El automóvil recorre 200 kilómetros en 3 horas. Listo. Pero entonces no sabe cuántos kilómetros, y es aquí donde tenemos la variable que vamos a identificar o la duda que vamos a aclarar, cuántos kilómetros recorre ese mismo automóvil en 2 horas. Y para ello debemos aplicar algo que conocemos como la regla de 3 simple. Entonces, donde multiplicamos, sacamos los valores, 240 por 2 es igual a X por 3. Despejamos la ecuación y esta nos da como resultado que X es igual a 240 por 2 sobre 3. Realizamos la operación y tenemos que el automóvil recorre
160 kilómetros en 2 horas. Y esto es muy comprensible porque es lo que les comentaba sobre cuando aumenta la primera cantidad, en esa misma proporción aumenta la segunda, o cuando disminuye, en esa misma proporción disminuye. Entonces, si se dan cuenta, aquí nos dice que en 3 horas son 240 kilómetros. Como disminuye la cantidad de horas, pues también en esa manera proporcional también va a disminuir la cantidad de kilómetros recorridos. ¿Listo? El automóvil entonces habrá recorrido 160 kilómetros. Importante que cuando a ustedes en este tipo de ejercicio les realicen las preguntas puntuales, las respondan teniendo en cuenta el resultado y se responda de manera textual. Otro ejemplo que ustedes van a encontrar en la actividad es este ejercicio. En el Mundial de Qatar del 2022 se va a entregar un premio en dinero a aquellos equipos que superen el 70% de juego limpio en un partido. El juego limpio se calcula basado en el porcentaje de faltas. Entonces aquí ya nosotros empezamos a entender que estamos hablando de proporcionalidad y en esa medida lo vamos a resolver. Listo. Si se toma un máximo de falta de 20, ese es el máximo. Quiere decir que como estamos hablando de proporción, la cantidad de falta 20, que es la máxima, sería el 100%. Entonces nos están pidiendo que calculemos con la siguiente fórmula las faltas que comete cada equipo. Es decir, si Argentina comete 9 faltas, ¿cuánto es el porcentaje en la proporción de la cantidad máxima de falta? Es decir, en 100%, no sabemos cuánto es el porcentaje. Sabemos que 20 corresponde al 100%, pero no sabemos cuánto corresponde 9. Y es ahí donde vamos a aplicar esta regla de 3 y tenemos que 9 por 100 entre 20 nos da como resultado un 45%. Quiere decir que Argentina está cometiendo el 45% de las faltas totales del equipo, que serían 20. Luego nos dice que este fair play o juego limpio lo vamos a calcular aplicando esta fórmula. 100 menos el máximo de faltas. Entonces, ya conocemos el máximo de faltas de un equipo, que sería 45% para Argentina. Entonces, lo único que nos falta es aplicar la fórmula. En este caso, 100 menos 45 es igual al 55. Entonces, es importante que primero apliquemos la fórmula de proporcionalidad. Encontremos cuánto es el porcentaje de cada uno de los equipos. Esto mismo lo voy a hacer para Croacia, para Brasil o para los demás equipos que indique el ejercicio. Y posteriormente que ya yo encuentre ese porcentaje de falta, entonces voy a aplicar la fórmula del juego limpio y así voy a tener el resultado. Entonces, si los equipos que reciben premios son, ustedes van a indicar qué equipos reciben premio teniendo en cuenta que el juego limpio no puede superar el 70%. O si todos los equipos superan el valor de porcentaje, entonces ustedes colocan en su respuesta que ningún equipo va a recibir puesto porque todos superan el juego limpio, que sería el 70%. Bueno, el último ejercicio como tal a desarrollar es el ejercicio de sistema de medidas. Este ejercicio ustedes van a encontrar las diferentes unidades de medidas como kilómetros, unidades de masa, unidades de longitud. Entonces, esta medida es importante que ustedes que vayan y hagan un recorderis, aquello que trabajábamos de pronto en el colegio, cómo hacíamos la conversión de medida teniendo en cuenta cada una de las unidades y cada una de sus equivalencias. Entonces, aquí es importante que recordemos que la equivalencia de kilómetro a metro, cuántos metros equivalen en un kilómetro, en hectómetro, en decámetro, lo mismo lo vamos a hacer para las medidas de peso y para las medidas de tiempo.
Entonces, esa es la parte que ustedes deben de pronto indagar e investigar sobre este ejercicio. Entonces, aquí tenemos algunas unidades que son las básicas para el tiempo. Entonces nos dice cuánto equivale un año en días y cuánto equivale ese mismo año en horas, cuánto equivale una hora, ya sea en minutos o en segundos, o cuánto equivale un minuto en segundos. Ya teniendo ustedes claridad de cada una de las equivalencias e indagando, entonces ahí es donde empezamos a resolver cada uno de los ejercicios. Entonces, un ejemplo que nos dicen es que debemos convertir a metros sobre segundo la siguiente medida. 19 kilómetros por hora, yo tengo que convertirlo a metros sobre segundo. Y para esto, ¿qué debo tener en cuenta? Primero, ¿cuánto equivale un kilómetro? En proporción al metro. Entonces, un kilómetro yo sé que vale 1000 metros. ¿Cuánto equivale una hora en segundos? Que es lo que lo tengo que convertir. Entonces yo sé que una hora es igual a 3600 segundos. Yo teniendo ya claro estos valores, dependiendo a las medidas que me pidan realizar la conversión, entonces empiezo a realizar la operación. Y es ahí cuando yo voy a multiplicar 19 kilómetros por hora, voy a multiplicar por 1000 metros entre un kilómetro. ¿Por qué coloco el kilómetro acá? Porque yo necesito eliminar kilómetros y eliminar horas para poder que me queden metros sobre segundo. Entonces, para poder eliminar estos valores, tengo que dividirlos. ¿Listo? Con horas también. ¿Y qué me queda? Me queda metros sobre segundo. Entonces, realizo la operación que sería 19 por 1000 y 1 por 3600. ¿Listo? Entonces me quedaría la conversión. Estos 19 kilómetros por hora equivalen a 5,27 metros sobre segundo. 19 por 1000, 19.000 y 3600. 1 por 3600. Lo divido y me queda este resultado. Entonces ya yo sé que 19 kilómetros por hora es igual a 5,27 metros sobre segundo. El ejercicio número 4, que ya solamente es el video. En este ejercicio, ustedes tienen que tener en cuenta los criterios del video, que se deben utilizar un formato que se encuentra adjunto en la carpeta, que es el formato de plantilla de presentación del video. Deben tener siempre el rostro que se les vea en el video, la presentación de ustedes, preferiblemente con la cédula al lado. Esta presentación deben realizarla en idioma inglés, solamente la presentación. Ya lo demás, cuando empiecen a explicar el ejercicio, pues sí lo explican en español. Importante que tengan presente que solamente van a explicar un ejercicio. Es decir, el ejercicio 1 tiene 3 ítems a desarrollar. Ustedes solamente escogen cualquiera de los 3, el que más se les facilite, y explican uno de ellos. Cuando ya tengan el video desarrollado, ustedes lo van a subir a un Drive o lo suben a YouTube y en la plantilla del documento que van a presentar, el documento final, ustedes van a colocar simplemente el enlace. ¿Listo? Bueno. Voy a habilitarle los micrófonos para ir aclarando las dudas que se presenten. Permítame un momento. Listo, Edwin, ya puedes habilitar micrófono. Muy buenas noches, tutora, y para todos mis compañeros que pertenecen acá en el programa. Buenas noches.
Tutora, mira, lo que pasa es que yo en sí, yo necesito pues comentarle lo siguiente. Lo que pasa es que estoy desarrollando la actividad y en la guía aparece que hay que hacerlo con, ¿con qué? Con editor de ecuaciones, la que aparece ahí en el documento Word. Pero yo lo estoy haciendo y en mi caso, al momento de yo colocar los números, como por ejemplo, un ejemplo, 520, entonces no se copia bien, sino aparece otro número. Entonces se me sigue presentando ese inconveniente. Entonces yo quisiera saber si de pronto hay una posibilidad de yo hacerlo en un cuaderno, escanearlo y montarlo pues en el documento de trabajo. Bueno, ya esas no, esas dificultades técnicas que de pronto tú tengas, ya esas sí se las debes comentar directamente a tu docente de manera puntual y pues ya les te dará la guía correspondiente. Y también tengo otra duda. Lo que pasa es que pues al momento de yo simplificar, yo quisiera saber si al momento de simplificar es con el mismo número o cualquier otro número que sea. Por ejemplo, si yo voy a simplificar 500, entonces yo eh, busco la tabla de 2 o de 3, de 4, de 5, pues Sí. que me dé como el resultado más redundante. Sí, claro, la idea de simplificar es que ese número o ese resultado que te vaya a quedar grande al resolver el ejercicio, pues puedas reducirlo en su máxima expresión, lo que tú más puedas, no tiene que quedar un número muy chiquito, no, simplemente hasta donde te dé. Lo único que tienes que tener en cuenta es que cuando estás simplificando, tanto en la parte superior, o sea, el numerador como el denominador, debes operarlo con el mismo valor. Es decir, si le sacas mitad al número superior, también tienes que sacarle mitad al denominador, o tercera o cuarta, quinta. ¿Listo? Hasta que ya el número no, ya diga, bueno, arriba tiene quinta, pero abajo tiene tercera, abajo no tiene quinta. Entonces ahí sí ya no lo puedes operar y se deja hasta ahí. ¿Qué se recomienda? Que se simplifique el valor final. Cuando ya se resuelva todo el ejercicio, ahí es que yo recomiendo que realicen el proceso de simplificación. Señora, lo último, yo quisiera también comentarle, lo que pasa es que, pues ahí en el trabajo, pues haciendo todo el desarrollo, pues hay un número que es demasiado grande, entonces yo lo estaba simplificando, pero me aparece, en el último número aparece como por ejemplo 5.420,92. Entonces yo quisiera saber si es válido ponerlo o no. Sí, claro, es que es el valor que a ti te den, no importa si es un decimal. Bueno, seguimos con ¿Me escuchan? Ernesto. Sí, ¿Sí me escuchó, tutora? sí, sí lo puedes poner. Si te da un decimal, lo puedes colocar. Buenas noches, tutora y